Respondiendo a la primera pregunta, se denomina por principal manejo de situaciones experimentales en las que opera el paradigma de la disociación entre dos criterios. El primero es sensible a la simple computación de la información y este es llamado CI. El segundo exige su conocimiento consciente, llamado CC. Adicionalmente, este enfoque establece algunas propiedades funcionales, como la del carácter, por limitado que es selectivo de la cognición consciente, frente a un carácter exhaustivo y obligatorio de la cognición inconsciente. En otras ocasiones se emplean otras como la comparación entre los dos siguientes criterios, el CI y el CC, en donde el primero muestra un valor superior que el segundo. Como menciona López J., León D., Barbosa S., Manso D. 2012, en su revista Medisur, en el artículo Heminegligencia y hemianopsia, la heminegligencia consiste en la dificultad que presenta el individuo para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren en el lado contralateral a una lesión hemisférica, que no es debido a trastornos elementales, sensoriales o motores. En cuanto a los tipos de negligencia atencional, encontramos los siguientes. Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, visuales, auditivos, táctiles. Están localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto o donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades, ubicadas en el lado opuesto a la lesión, le pertenezcan. Negligencia intencional o motora. El paciente no responde a estímulos, aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Podemos definir como primera instancia que el aprendizaje inconsciente es una modificación del comportamiento CI desde una experiencia constante que pasa inadvertida según la CC. También es llamado el aprendizaje implícito. Este tipo de aprendizaje deriva de dos premisas para asimilar la organización con el entorno. La primera es derivada del desarrollo intencional que controla los modelos del aquí y el ahora, y la segunda es la computación automática. Así como nosotros tenemos la capacidad para descubrir la estructura en nuestro contexto, que sucede cuando son situaciones adversas o que no favorecen, es allí donde Lee en 1995 observó que al hacer tareas complejas, el aprendizaje implícito mejoraba notablemente, la ejecución de la tarea en comparación de las tareas sencillas y el conocimiento explícito. Así que un factor importante del aprendizaje inconsciente es que este permite la adquisición de información y conocimiento que no es accesible para la experiencia consciente. Y en comparación a este, no genera reglas inapropiadas, sino que el conocimiento implícito tiende a ser verídico, ya que no está ligado a contenidos rígidos y específicos. A pesar que sus estudios han sido pocos y sus avances también, la evidencia que encontramos a su favor es, primero, la contraposición de procesos, que fueron planteados por Ghosh y Stummer, en donde comparan el carácter controlado y el carácter automático del aprendizaje implícito y explícito. Segundo, los amnésicos profundos o el deterioro de la memoria explícita, que fueron planteados por Hamann y Square. Y tercero, el paradigma de la asociación, en donde autores como Berry y Dines plantean el aprendizaje inconsciente en contextos como el condicionamiento, la asimilación de gramáticas, los patrones secuenciales y la resolución de problemas, entre otros. La memoria inconsciente ocurre cuando no tenemos los contenidos de episodios del pasado. Normalmente esto ocurre en personas que sufren amnesia a causa del deterioro neurológico en el córtex prefrontal derecho y el hipocampo. A partir de eso padecen la patología del recuerdo episódico explícito y en cualquier caso
el responsable de la rememorización episódica y contextual. Como evidencia tenemos a Jacobi en 1991, quien inició la estrategia de la contraposición de los procesos y con ello poder manifestar que la conciencia de contenidos episódicos rememorados no permite controlar e inhibir los efectos naturales espontáneos, dando así sesgos, ilusiones e incorrecciones en el proceder. Vamos a hablar de las personas con afasia de Broca y el agnosia espacial. Como se menciona en la página de la NIH 2017, en el artículo La afasia, las personas con afasia de Broca tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con afasia de Broca tengan debilidad o parálisis del brazo y pierna derecha. Esto es porque el lóbulo frontal, donde está la lesión, también controla los movimientos del cuerpo. Aunque pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir, muchas veces estas personas hablan con frases cortas, y eso lo logran con un gran esfuerzo. A menudo dejan de decir palabras cortas como y, es, el o la. El otro ejemplo es agnosia espacial. Es la dificultad para orientarse en lugares familiares y para reconocer claves topográficas al evocar mentalmente sitios. Existe un claro ejemplo en la página BBC News Mundo, donde se menciona que una mujer se pierde en todo momento y se desorienta en su propia casa. Hasta dar un pequeño paseo por su barrio se convirtió en un desafío para ella.